Pues bienvenidas y bienvenidos a esta tarde con narradores, que no es lo habitual, pero que es también algo central en esta casa. Muchísimas gracias por acompañarnos, también por acompañarnos desde casa. Y han tenido la generosidad de estar con nosotros dos escritores, porque son creadores múltiples. En esto de la escritura no suscritos a un único género, pero con su potencia puesta en gran parte en el género narrativo, que son Óscar Purieses, antiguo viejo compañero de armas poéticas, que podemos decir eso de nosotros mismos, pero lo decimos con orgullo y con alegría, de tantos años compartidos, y Javier Sáez de Ibarra, que vienen a conversar, vienen a pensar en alto, pues, a lo que se viene aquí, ¿no? Y a pensar con vosotros y con las preguntas que queráis hacer, incluso con las interrupciones a las que me han permitido que os invite, si os apetece, a pensar ese artefacto tan antiguo, yo creo, como el habla, que es el cuento, el relato, pero que no deja de transformarse, que no deja de metamorfosearse para poder seguir conectando con la realidad y el tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Y que es complejo saber cuál es el motor que lo pone en marcha, cuáles son sus conexiones, sus puntos de fuga que tocan con otras disciplinas, y también de eso creo que tenéis mucho que decir. Así que les agradezco enormemente que nos acompañen hoy. Y vienen a hacerlo a propósito de dos libros, estos que tenéis aquí, que han presentado este año. El primero, tengo la impresión de que el cielo se prepara para la lluvia, en Espasa, escrito por Óscar, ilustrado nada menos que por Rábago, y un Requiem europeo, Páginas de espuma, publicado por Javier, como os decía. Los dos son personas de larguísima y brillante trayectoria, que voy a tratar de resumir. Por su parte, Óscar, como os decía, es escritor, poeta, narrador, periodista. Es autor de los libros de poesía Sonetos de Luterón y Dentro, publicados respectivamente en Barleby en 2007 y en 2010. Hay una jaula en cada pájaro y Constitución Española, que publicó en la editorial, ya lo dijo Casimiro Parker, en 2013 y en 2022. Y el libro de los icebergs, el último, un libro potentísimo que publicó en Ediciones Barasek el año pasado. Su libro de narrativa, Hombre en azul, sobre el pintor Francis Bacon, doy fe que es un libro realmente removedor y con muchísima apertura en la propuesta narrativa. Fue excelentemente recogido por la crítica y es un amante del cine, ha estudiado, creo que académicamente, si no recuerdo mal, a Paul Auster, ¿no? Que fue su tesis, ha colaborado con múltiples artistas de otras disciplinas y publica habitualmente en medios de comunicación. Por su parte, Javier nació en Vitoria, ha sido profesor, como tantos compañeros de armas de por aquí, de lengua y literatura en secundaria. Es autor de los libros de cuentos El lector de Espinoza, de 2004, Propuesta imposible, de 2008, Mirar al agua, cuentos plásticos, de 2009, que ganó el primer premio internacional Ribera del Duero, que yo creo que ahora es el premio de los más conocidos, pero creo que el más prestigioso es el que ganaste después, ¿no? Mirar al agua, como os decía, Fantasía Lumpen en el 17 y este Requiem europeo. Y Boulevard, que es el de 2013, con el que ganaste el premio Setenil, que yo creo que es el premio más prestigioso del que yo tenga noticia en relato. Ha editado la antología de Hipólito Navarro, El pez volador. Además, publicó un primer poemario que antes me decía que era un pecadillo de juventud o algo así, pero seguro que no, en 2006. Y la novela Vida económica de Tony Sánchez en 2020. Escribe en prensa habitualmente crítica, en Quimera, en Ínsula, en Turia o en Zenda, entre otras. Y es un cuentista de referencia, que es una cosa que se puede interpretar de muchas maneras, pero que la vamos a interpretar en términos literarios. Son, como veis, dos personas con muchísimo recorrido que vienen, yo creo que a formular aquí preguntas para todos nosotros, que es el mejor regalo que se nos puede hacer como gente que estamos siempre inquietos pensando la escritura. Muchísimas gracias y os escuchamos. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias, Julieta, por tus palabras. Y muy feliz de estar aquí, ¿no? Sí, yo también lo creo, sí, claro. Bueno, nuestra idea es la siguiente. Vamos a empezar leyendo un par de relatos. Yo voy a leer un relato de Óscar,
Y después vamos a entablar una conversación entre los dos que, bueno, a ver lo que da de sí, ¿vale? Luego diré algo más. Vamos a empezar entonces por la lectura de un relato que se titula Formas del agua o diluvios. El anciano me esperaba desde hacía años a la orilla de aquel lago. Una luna llena me permitió distinguirlo tras abandonar el último sendero del bosque. Según me acercaba a él, con lentitud, incertidumbre y cierta mezcla de veneración y miedo, observé que era tal y como lo había imaginado. Un octogenario oriental, muy espigado y con barba, que vestía una vieja túnica verdín mecida por el viento. El hombre permanecía erguido e impasible, como si se tratase de una escultura de alabastro, ante la enorme plancha de agua acariciada por la brisa y los destellos lunares. «Por fin has llegado», declaró con seguridad y sin mirarme. «Lo siento», respondí. «¿Qué es lo que sientes?», inquirió. No supe contestar a su pregunta y nos envolvió un silencio, calmo para él y tenso para mí. Luego continuó. «Querías hablarme de tu dolor y que te aconsejase. Pero dime antes, ¿por qué te has demorado tanto?». «No lo sé». «¿A qué temías?». En ese momento una enorme carpa saltó fuera del agua, se sostuvo en el aire por un instante y se sumergió de nuevo en el agua. Ambos fingimos no haberla visto o escuchado. Él siguió con la mirada extraviada en el horizonte y añadió después: «Solo podrás limpiar tu dolor si lloras toda el agua del lago. ¿Lo harás?». «Lo haré», afirmé con solemnidad. «Tendrás que atravesar el lago y ser el lago. ¿Lo entiendes? Supongo que sabes a lo que me refiero». «Sí, lo sé». «Está bien, sé». Seguimos de pie en absoluto silencio frente a aquella superficie cristalina jaspeada por brevísimas luces blancas durante un periodo de tiempo indeterminado. El viento soplaba cada vez más recio sobre nosotros a medida que avanzaba la noche. Cuando sentí por fin que su mano tomaba la mía, me giré hacia él, pero ya no estaba. Fue entonces cuando comencé a llover en mis ojos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo voy a leer el texto que abre este libro, que me parece una joya, la verdad. Y además me siento muy, bueno, no nervioso, pero quiero decir, Javier es un reputado escritor de cuentos y, bueno, siempre da un poquillo de cosa, ¿no? Voy a leer este texto, como digo, que me encanta, me gusta mucho. Dice así: una mujer camina sola por entre las dos hileras de árboles de la alameda. Lleva una gabardina, el pelo recogido, un rostro que denota inquietud, deseo, necesidad. Ahora se la ve desde atrás, dirigiéndose a un parque a las afueras de la ciudad que circunda un alto enrejado. Se detiene ante la ventanilla de una cabina donde se paga la entrada y tras la que no se distingue a nadie. Guarda el billete y transpone la cancela. Mientras se adentra por el sendero, en su rostro se ha mitigado la inquietud, aunque no el deseo ni la necesidad. El viento de otoño a su alrededor levanta polvo y hojas caídas, no llega hacia el frío. Los colores son verdes, oscuros, pardos, el negro de los troncos de los árboles, el clarear de la tierra en el suelo. Suenan sus pasos en el silencio, las ramas que se agitan, el chillido de algún pájaro. Recorre una centena de metros y de vez en cuando busca alguna presencia a ambos lados.
Continúa su paseo hasta que, casi cuando se le echa encima, descubre a un hombre acuclillado al pie de lo que podría ser un ciprés. No llega a asustarse, se sorprende, se detiene y espera. El hombre, sin incorporarse, le dice algo en voz muy baja. Ella lo mira atenta, como para descifrar el significado de esas palabras. El hombre esboza una sonrisa que apenas modifica su rostro. Se mueve un poco sin cambiar de sitio. La postura debía de cansarle y sube la voz. Hay muchas otras cosas más. Y después, aquí no puede entrar nadie que no sepa leer. No es conveniente. Todo el mundo sabe leer, se apresura a responderle ella. Y se queda observando al hombre, que ya ha terminado de hablar. Ninguno añade nada. Reprende el camino, suenan sus pasos de nuevo, se escucha el piar de un ave, algún aleteo, una bolsa abandonada que se arrastra hasta la arena de los laterales. Más fuerte, el arremeter del aire contra las ramas, las ramitas, las hojas que no dejan de agitarse. A lo mejor se ha endurecido su rostro, una hebra de su cabello lo cruza un momento, se lo recoge. Va a entrar en una plazoleta. A la derecha se levanta un gran vaso de piedra con la figura de una esfinge arada. A la izquierda, un templete cuyas columnas forman un semicírculo del arbitrario que las une sin cubierta. Ahí mismo se detiene. Todo parece un decorado colocado intencionadamente para ella. Delante, el espacio abierto de la plaza. Al fondo, pero a varios metros de distancia, se diría que continuará el sendero. Contempla el lugar tomándose su tiempo. Sus ojos barren la realidad de un lado al otro con lentitud, de izquierda a derecha, y luego otra vez lo mismo, en sentido contrario. Observa lo que hay delante, el camino disponible del que la separa es el largo. Su rostro es serio, tenso por la concentración. Quizás transcurran de esa manera 1 o 2 minutos, o 3 o 5. La mujer baja la mirada, o 10 o 12. El espacio vacío ante ella se ha ido ensanchando. Sin que nada lo anticipe, comienza a agitarse. La sacude un escalofrío, varios temblores. Ahora respira con relativa dificultad. Sufre, no hay duda, un mareo. Se toca la frente, palidece. Opta por caminar unos pasos hacia su derecha, a donde se halla el gran recipiente en el que se acumula el agua de las últimas lluvias que se adivinan, más bien, bajo una superficie tejida de hojas amarillas, marrones, negras. La mujer llega hasta la estatua de piedra y se apoya en su base. Vuelve a mirar hacia la plaza abierta. Ha cesado el viento por completo y el tiempo hace rato que se ha detenido. Algo la obliga a agacharse. Se diría que un dolor le ataca el vientre. Gime, se dobla sobre sí y sus rodillas casi tocan la tierra. La vemos inmovilizada en ese lugar cuando se aprecia de forma ostensible una transición. Su imagen va desplazándose como si una fuerza la consumiera con rapidez. Toda ella pierde volumen, se ha ido convirtiendo en una lámina delgada de mínimo espesor. Uno de sus brazos insiste todavía en agarrarse a la esfinge. En ella se sostiene, mientras sin que nadie pueda evitarlo, las manchas de color que ya son su cuerpo tiemblan, se difuminan y desaparecen. Gracias por la lectura, suena más hermoso leído con cariño. Y además me hace gracia que los cuentos que hemos elegido tienen una atmósfera parecida. Un encuentro de los personajes, algo enigmático, un cierto umbral que hay que
poner, ¿no? Tanto el hombre que busca consejo y la superación del dolor como la mujer que entra en el bolsillo. Bueno, la idea es conversar, entonces hemos pensado autoentrevistarnos con algunas preguntas que a nosotros nos parecían interesantes, pero es posible que susciten preguntas en ustedes y por eso decimos, con levantar la mano podemos cambiar las preguntas por otras, ¿no? Si no, la idea es hacer esta conversación y al final darle la palabra porque creemos que han trabajado algún texto nuestro, ¿verdad?, en la sesión anterior. Quizá quieran conversar sobre ello, entonces podemos también hacer eso y terminaríamos con la lectura de otros dos grupos más. Ese es el programa de hoy. Bueno, vamos con la primera pregunta. Casi es obligada, ¿no? Es una persona, por ejemplo, como tú, que tiene una trayectoria en distintas disciplinas, tanto literarias como no son literarias, ¿no? ¿Por qué escribir cuentos? ¿Qué valores, intereses suscita el género? Y también quizá en contraposición con la poesía o con la novela. Bueno, no lo sé. También te podría hacer yo la misma pregunta, ¿no? No sé, quizá porque lo pide algo, ¿no? Que tenemos ahí dentro. Y básicamente yo creo que es por eso, es una necesidad que tampoco sabemos exactamente de dónde viene. Creo que sí que hay que tener buena disposición para hacerlo. En el sentido de que antes lo estábamos hablando con Julieta cuando estábamos con un ciudadano fuera, ¿no? Que ya estaba hablando de que no se puede oponer a escribir una novela si la novela te está llamando, igual que es como que pues las personas que están aquí en el taller, bueno, pues si algo llama hay que ir, pero a veces no se va. Entonces yo creo que sí, que hay que ir, que hay que tener cierta disposición, ¿no? En mi caso también decía, para mí es un poco un reto la narrativa, porque yo provengo más de la poesía y me costaba mucho escribir narrativa y me lo planteé un poco como un reto, porque la página en blanco me parecía como algo, no sé, enorme, ¿no? Así como el rectángulo vacío de, no sé, de un campo de fútbol, ¿no? Sin nadie, sin jugadores, sin nada, y había que llenar eso. Y bueno, y al final, pues, no sé, las cosas iban surgiendo y, no sé, para mí es muy gratificante, por ejemplo, con respecto a la poesía y con respecto a la novela. La poesía, por lo general, tiene una cosa que me encanta. Yo no voy a decir que me considero poeta exactamente, porque no es eso, ¿no? Pero tiene una cosa de la condensación y, bueno, como toda esa intensidad. Y eso me gusta mucho, pero es verdad que solo un poema me parece poca cosa, un poema corto, quiero decir, al final es como que hace falta, me parece como una especie de conjunto, ¿no? Y una novela es algo larguísimo, que lo hay que estar escribiendo muchas veces, con lo cual tampoco ves como un resultado. El microcuento, el cuento, al final es algo muy gratificante porque de repente lo ves acabado y ya es como, ay mira, ya está, qué bien, ya lo tengo aquí, ya está por aquí, y es como algo completo, que no depende tanto como del resto de cosas, ni es muy extenso, y no sé, a lo mejor ha sido por eso por lo que yo empecé como a escribir cuentos, no sé, en tu caso, ¿cómo fue? Bueno, antes quisiera decir una cosa que vengo observando desde el tiempo, es que todos los escritores que escriben un género siempre desean escribir en otro distinto de donde viene. O sea que los novelistas quieren escribir cuentos porque dicen que es más difícil escribir cuentos. Los cuentistas queremos escribir poesía. Y los poetas no sé lo que quieren porque están como en lo más exacto, ¿no? Quizás escribir teatro, no lo sé. En mi caso, escribir cuentos es algo muy natural. O sea, yo desde pequeño, desde la adolescencia, empecé a escribir cuentos. Era mi forma normal de plantearme respuestas a preguntas que me hacían o de expresar tensiones o problemas, ¿no? Y tiene la ventaja, como dice Oscar, de que
sin necesidad de desarrollar mucho una trama, muchos personajes, dónde trabajan, dónde viven, cómo se llaman, quién favor de su familia. Te permite ir directamente al asunto que te preocupa, o que te pica, o que te duele, o que te inquieta, ¿no? Y yo creo que comparte con la poesía la intensidad, que has dicho tú también, ¿no? Y tiene la peculiaridad de que, claro, tú pones en marcha unos personajes, unas vidas, en cierta manera, que conectan muy fácilmente con el lector, ¿no? Que somos seres humanos con vidas también, ¿no? Entonces, los conflictos, las pequeñas tramas, permiten un desarrollo de esos problemas que la poesía, a pesar de que, bueno, hay que decir, claro, hablar de la poesía hoy en día no se puede hablar de la poesía, no hay que hablar de las poesías, porque hay planteamientos completamente distintos, ¿no? Eso es quizás una característica de la literatura contemporánea, ¿no? La diversidad enorme de estilos, de maneras de hacer. Pero bueno, para mí el cuento permite plantear un conflicto, desarrollarlo con intensidad y ya está. Si el conflicto o el problema lo has encontrado ahí, ya no hay que hacer más, ¿no? Esa satisfacción que decías tú de ya está hecho, ¿no? Y bueno, eso es, estás agradecido, ¿no? Y bueno, en fin, me dejo más idea para después, ¿no? Porque hay más preguntas. No sé si quieres decir algo, si no, nosotros seguimos adelante. Ahí adelante una pregunta. Sí, has dicho que el cuento tiene una peculiaridad que es como autónomo, ¿no? Y que no hace falta en genérico. Pero, por ejemplo, en los textos que has enviado, de pronto lees el primero y al pasar al segundo, la ciudad o el planeta, el país, lo que sea, se repite, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu intención ahí? Es como crear una... Bueno, ahí la intención es hacer una crítica de la ciudad en la que vivo, ¿no? Y dar un poco distintas perspectivas a través de narraciones de lo que es o cómo siento yo determinadas cosas de la ciudad, ¿no? Entonces, es verdad que sí se puede leer como conjunto, pero yo, no sé, he intentado que se puedan leer también como cápsulas, ¿no? Como por separado. Sí que eso lo consideré. De hecho, también es que hay como un elemento que aglutina todo lo que hay en el libro, que fueron cuentos que yo escribí para una exposición de dibujo, bueno, para una exposición de pintura. Y entonces al final tenía que unificar todo porque había como distintos temas y de alguna manera hay como no sé, hay como un mundo que está un poco diluido y que está como separado a través de distintos cuentos. Pero sí, es verdad que eso está y está ahí ese lugar, ¿no? que se llama Madrid, que es, bueno, es una anagrama de Madrid y es como esa cosa, bueno, no sé, como un tiempo un poco extraño, porque quizá puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás también, ¿no? Bueno, sí, es completamente cierto, que me tiro, pero eso es lo que hacen los cuentistas. Muy bien. Bueno, vamos a otra pregunta. A ver. ¿Qué parte de inspiración y qué parte de trabajo hay en el resultado que es un cuento? Y esto implica cómo se origina un relato y cómo trabajamos con él. Pues mira, ahí esto... Javier, no sé si... ¿Puedo leer el cuento del funambulista para contar? Sí, perfecto. Es un porque creo que ese cuento explica un poco la pregunta, ¿no? En parte. No es muy largo, o sea que... Porque de hecho este texto que se llama Funambulista surge de... pues desde el Centro José Herrero de Granada, que es una institución que se ocupa de la difusión de la obra del pintor José Herrero, hicieron como una especie de encuesta y preguntaban qué es el arte, ¿no? Y entonces yo pensé algo como esto y luego ya lo adapté para responder un poco qué
qué era la poesía o qué era la creación, pero creo que sirve un poco para esto de un poco de inspiración, por lo menos un poco. Se titula Funambulista. Hay un funambulista. Se dispone a cruzar entre dos rascacielos unidos por un grueso alambre. No es Nueva York, ni es Philippe Petit, ni es el 7 de agosto de 1974. Los dos edificios tienen una altura semejante a las Guyan Twin Towers. No la alcanzan por escasos metros. El funambulista sabe que el viento sopla más fuerte de lo que debería esta mañana, pero aún así no quiere usar la red. Perdón, que me he perdido. Mira al frente, al horizonte y respira en la azotea, tratando de llenarse con el aire que le sostendrá durante el trayecto. Vuelve a respirar, ralentizando el paso del viento en su pecho. Poco después ya está listo y sale. Primero da un paso, luego otro. Un paso más y luego otro más, como en la vida. Es ahora o nunca. Sabe que solo puede ser hoy, aquí y ahora. Camina hacia el segundo rascacielos y con cada paso pierde progresivamente la noción del tiempo, pero no la del cuerpo ni la del espacio. Sus pies, sus brazos casi en cruz y su respiración son el único reloj del mundo. Jamás existió otro. Avanza, continúa, un pie y después el otro. Todo paso es siempre un balanceo, un pie y después otro pie y luego otro más. Lentamente, fuera del tiempo, pero en el espacio. Y así va llegando al segundo rascacielos, hasta que, finalmente, lo consigue. El funambulista ignora cuánto tiempo ha pasado, quizá unos minutos o toda una vida, pero sabe que ha cruzado, que está allí. Por eso, se vuelve a pisar la azotea del segundo rascacielos y mira hacia atrás buscando el primero. Y al hacerlo, al contemplarlo, al divisar la enorme masa desde la que partió, advierte que no hay ningún alambre, que jamás existió un alambre. Ninguno. Nunca. Jamás. Bueno, esto es un poco como yo veía, creo, la respuesta, ¿no? La inspiración es como un camino que se va haciendo por el vacío. Tenemos el trabajo que ir caminando con fe, para ver si de alguna manera sucede como esa cosa que podemos llamar un milagro, pero que en realidad no es un milagro. Y al final, cuando llegamos al otro lado, no sabemos qué ha pasado ni cómo ha sido, pero ahí está el cuento, ¿no? Y es un poco eso como yo lo veo, hay que dar los pasos, evidentemente, pero no sé, creo que no tengo más explicación. Bueno, yo creo que como explicación de un cuento probablemente es mejorable. Mi experiencia se parece bastante a la tuya. Para mí, antes cuando conversábamos con gente de afuera, hablábamos de la poesía, y yo les decía que yo escribí un libro de poemas durante un tiempo, de esto que quizá la poesía me visitó, ¿no? Y pensaba que la poesía es un don, ¿no? Pero luego, viniendo para acá, digo, bueno, en cierto modo los cuentos también. Es decir, que en arranque, ¿se me ve? Sí. Para mí lo más importante del cuento es el golpe de inspiración inicial. O sea, cuando de pronto quieres plantear algo, quieres preguntarte algo, quieres cuestionar algo, y eso se pone en marcha. En mi caso, no, salvo muy raras excepciones, cuando empiezo a escribir un relato no sé a dónde me va a llevar. Y eso forma parte del encanto de escribir cuentos. Y digamos que lo que vas encontrando en el camino es lo que a uno le va interesando, ¿no? Entonces hay una parte fundamental de esa inspiración y ese empujón. Luego hay una parte de corrección, de mejora, de rectificación, de desarrollo de lo mejor de una parte o de resumen de otra. Pero desde luego yo no podía escribir un cuento que
me sé, porque es aburrimiento. Si ya sé cómo termina, ¿para qué voy a escribirlo? Ya está en mi cabeza, no tengo mucho interés, ¿no? Aunque he escrito un cuento que sabía cómo acababa, eso es verdad, pero la mayor parte de las veces mi experiencia más gozosa ha sido como la de funambulista, ¿no? El lanzarse fiado, es una palabra bonita, ¿no? La fe, fiado de que ahí aparecerá algo, ¿no? Y además es un cuento se puede malograr por el camino de pacas. Y no hay forma de reanimarlo, no se puede hacer un boca a boca al cuento porque si se muere, deja de estar ahí. Es que no era tu cuento, quizás era el otro, ¿no? Así que sí, somos caminantes en el vacío y eso. No sé cuál sea su experiencia, pero por lo menos la mía también va a cambiar. Bueno, vamos con otra pregunta. Sobre la que los cuentistas discuten mucho entre ellos, o discutimos mucho entre ellos. Dice así: ¿qué es lo más importante en un relato? Lo que tiene preferencia a la hora de escribir: el argumento, el sentido, la sugerencia, el tono, la tensión narrativa, la calidad de la escritura, la voz, ¿alguna otra cosa? No lo sé, yo ahí no sé por qué piensas tú tampoco, pero yo creo que en mi caso, vamos, tampoco soy no he escrito muchos cuentos, la verdad, pero sí que hay una cosa y permitidme un inciso, aunque eso no ha pasado, pero hace unos cuantos años yo deseé tener una hija para que cuando esa niña fuese al colegio pudiese decir en el cole que cuando le preguntasen en qué trabajaba su padre, que dijese así como de una manera ambigua: mi padre es un cuentista, ¿no? No tengo hija, pero Javier sí. No sé si tú lo dices o no, tiene que ser bonito en cualquier caso. ¿Cuál era la pregunta? Oscar, eso era difícil porque acercar un poquito de ¿qué valoras más en un cuento? Yo creo, es que en realidad creo que cada cuento tiene su... En mi caso, como digo, que he escrito muchos cuentos, digamos que cada uno trabaja en unas coordenadas distintas. A veces, pues por ejemplo, son las imágenes, a veces es más como la historia, el contenido, no sé, a veces es como la pura realidad, a veces la pura fantasía, a veces también la musicalidad. Entonces sí que veo todo de una manera así un poco anárquica y me dejo un poco llevar a cuentos largos y cuentos muy cortos. Bueno, sí que trato de que digan algo, ¿no? Esto porque, por ejemplo, para otras cosas me gusta mucho trabajar con la poesía. Por ejemplo, si busco, por ejemplo, como una emoción como más intensa o incluso más irracional, eso lo llevo inconscientemente por el lado de la poesía, y en el cuento es un trabajo quizá un poco más racional, pero también abierto, ¿no? Pero no tan irracional, porque muchas veces, por ejemplo, con los libros de poemas hay lectores que no conectan porque no saben bien cómo coger eso que yo les estoy entregando, ¿no? Porque se les escapa un poco. Hay otros que sí y les gusta mucho, pero en el cuento es un poco distinto. Yo creo que ahí sí que hay más agarres, eso como lo ves. Sí, me hace gracia porque no hemos preparado, no hemos ensayado en casa lo que vamos a conversar, pero están surgiendo muchas coincidencias. Quizás somos amigos por eso. Para muchos cuentistas, el mensaje que proyectan y que han recibido ellos es que... ¿Se me oye bien? Sepárate un poco. Está yendo. Sepárate. Escucho muy autoritario. Sepárate. Así mejor. ¿Sí me veis? Así mejor. Ah, bien.
te dicen, no, hay que encontrar tu propia voz, ¿no? Entonces, yo me pregunto cuál es mi voz, ¿no? Y ese es un objetivo, tener una voz. Y yo hago libros de cuentos con muchas técnicas distintas, ¿no? Y entonces digo, pues yo no tengo voz, o sea, o al menos no es consciente, y también sepa descubrirlo. Para mí lo importante de un cuento es que por el procedimiento de escritura que haya seguido, en ese camino en que no sé a dónde voy, llegue a algún sitio que para mí sea significativo. Esto para mucha gente suena muy mal, eso de que la tiene significado, es como lagarto, pero para mí tengo que haber llegado a un lugar donde yo sienta que hay una pequeña conquista, un pequeño panorama, una pequeña aportación, ¿no? Y entiendo que dices de la poesía, porque yo disfruto con la poesía que no puedo entender, no siempre, pero con frecuencia. Pero en concreto en un relato tiene que ser así, ¿no? Y para mí es importante a dónde he llegado, ¿no? Una vez que he llegado ahí, a dónde he llegado. Y en cierta medida, en la propia escritura del cuento, hay un momento, porque claro, no sabe a dónde vas, hay un momento que el cuento se va como orientando solo, en cierto sentido. No siempre pasa eso, pero es muy frecuente. Entonces, vas descartando finales, vas descartando ese buen de llegar porque no son coherentes, porque están ya trillados o porque esa idea ya la has escuchado otra vez. La idea es, lo interesante es poder llegar a lugares donde no sabías lo que existían, o conclusiones, o ideas, o sugerencias. Eso quiere decir que el significado sea cerrado, ni mucho menos. Por ejemplo, el cuento bien perdido con el que sale el libro de Enrique Europeo es particularmente abierto, ¿no? Aunque yo intentaba explorar ciertas claves, ¿no? Pero vamos, sí, o sea, en eso también me siento muy cercano a lo que decías. Y los escritores de cuentos del taller, digamos, el profesor del taller, ¿qué piensa de eso? A mí me ha resultado muy interesante una cosa que habéis dicho sobre el sueño y me he imaginado también en el cuento del funambulista que la primera torre era un sueño que habíamos tenido por la mañana. Yo particularmente he escrito por la mañana. Sobre todo, o sea, tengo todavía el sueño pegado y el café con leche tomado, ¿no? Entonces, en la primera torre, yo me lo imagino como ese sueño que todavía no se ha despegado de mi piel, ¿no? Y entonces, efectivamente, yo también escribo que no sé lo que va a haber en la segunda línea siquiera, pero la segunda torre viene a ser una suerte de juegos malabares, predigitadores o de magia, que vamos interpolando o intercalando en el camino. ¿Y qué es lo que hay entre las dos torres? Aparte de no haber nada, es una lógica que se va adaptando a esos dos mundos. Y ya está, ahí lo que dejar. Muy bonito. A mí me está llamando muchísimo la atención en todo lo que estáis, incluyendo al compañero también, que si me preguntan antes de esta sesión, porque estáis trazando muchos paralelos todo el rato entre poesía, cuento corto y más tangencialmente novela, y hasta ahora habéis hablado de economía del lenguaje y densidad, intensidad, elipsis, ¿no? Que el cuento decías muy bien, hay que contar la vida, no tengo que tener la Biblia previa de tal, inspiración. Y habéis dicho varios, y no sé si el resto podéis contarlos si os apetece, y me llama muchísimo la atención que no sabéis lo que vais a escribir. Porque yo, novelistas, solo le he oído decir eso, por ejemplo, a Cartarescu, que es de los raros, que utiliza una metáfora preciosa, no sé si lo habéis oído, él dice que escribe, que él no se sienta a escribir para hacer libros, sino para estar escribiendo, o sea, que lo necesita hacer a diario, que no sabe nunca qué va a escribir. Así como las termitas construyen nidos de 6 metros de alto y son arquitectónicamente, bueno, son insectos que se supone que muy limitados a nivel neuronal, pero arquitectónicamente luego son increíbles. Él dice, yo sé, dejo que mi mente sea libre porque mi mente sabe, confío en mi mente. Mi mente es capaz de trazar de alguna manera una representación de mi cuerpo y mi ser entero en este momento de mi vida. Y solo yo podía haber escrito mi novela tal,
solenoide, creo que decía María, no solo podía haber escrito solenoide, así como tú solo puedes haber escrito. Para mí era una rareza muy inspiradora, porque así es que se escribe poesía, ¿no? Con ese funambulismo radical, y me llama mucho la atención que es exactamente el mismo lugar, el del funambulista, cuando creo que los novelistas los humanizan, pero no declaran eso habitualmente, ¿no? Hay un plan trazado, no digo línea a línea, pero hay un trabajo previo enorme, no solo de investigación, sino también de perspectiva, tono, voz. Entonces era, bueno, no sé si también a preguntaros a los que escribís, trabajáis en el taller, si tenéis esa experiencia tan de funambulista o si trabajáis... Sí, sí, bueno, pues mira, cuando la profesora nos pone algún trabajo, que nos pone casi por 2 semanas más o menos, un relato, yo me planteo como si fuera que quiero dar una respuesta a una pregunta que me planteo, como lo dirían los filósofos, lo que se plantea más preguntas que respuestas. Y yo quiero responder, pero me pasa al final como la metáfora de Eduardo Galeano con respecto a la utopía, que me acerco al horizonte, pero nunca llego al horizonte. Sí, había otra persona. Yo digo antes, porque estoy aquí, no sé si me toca ya. Vaya por Dios. Pues, brevemente lo que decía aquí, yo llevo aquí en narrativa, bueno, llevo 18 años en narrativa de 12 o 13, y algunos me preguntan, bueno, ¿y qué haces ahí si es repetitivo? Y en absoluto. Bueno, la maestra es extraordinaria, obviamente. ¿Qué es lo que ocurre? Estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado. ¿Qué es lo que ocurre cuando pongo una ordenadora a escribir? Que en realidad, yo no sé si esto que voy a decir va a ser una exageración, pero yo no escribo, son los personajes los que me llevan a escribir. O sea, es una especie de catarsis y regaño con ellos, y me enfado con ellos, y surgen cosas nuevas que no sé lo que va a pasar. El final, como dice, yo al final no tengo ni idea. Lo único que sé es que la profe nos ha puesto el título y nos ha dado unas explicaciones y búscate la vida por ahí. Pero es lo que me pone, es digamos, cuando me pongo a escribir, es cuando disfruto, esa conversación que tengo con los propios personajes. Es que parece, me cuesta decirlo, porque dirá, este se ha tomado algo y les gusta tomar nada. Pero es que es verdad, pero es que es un constante. Hay veces que más y otras veces que menos. Y a mí me han hablado antes referente que en el sentido de que el hilo conductor, no ha dicho el hilo conductor, pero ¿qué es lo que más nos atrae cuando escribimos un relato corto? Pues a mí lo que más me atrae es la inquietud de lo que vuelvo a repetir, de lo que voy a escribir. No sé si me estoy explicando con claridad. Y eso es lo que me lleva, porque llevo aquí tantísimos años, porque siempre que escribo es algo nuevo, algo que no es lo normal, la normalidad o el otro relato, no, en absoluto, solamente eso. Bastante. Sí. Tampoco hemos estado con ellos preparando nada, pero es una experiencia, ¿no? Es cierto. Ese es el encanto también de la creatividad, ¿no? Ese impulso personal. No hay fuerzas conscientes, hay fuerzas inconscientes, hay lo orgánico que decías antes, ¿no? De tal manera que el mismo tema anunciado por la profesora en ti tiene unas resonancias, en un compañero tiene otras, ¿no? Entonces, sea cual sea el tema, incluso por mucho que lo apotes, pues una discusión de 2 hermanos pequeños sobre el principio. Te dirás, bueno, a ver, ¿qué juego va a dar eso? Pues da un juego increíble porque el hermano, lo que significa el principio, lo que es la competencia entre hermanos, etc., está despertando en cada uno una serie de emociones y de ideas y está poniendo en marcha un mecanismo narrativo que te lleva solo. Y entonces una visión larga. Un pequeño, quizás lo que sí que me influye así roto es el estado de ánimo. No sé si a ustedes también les pasa. El estado de ánimo que tengan, depende de si está en un pico o en un valle, yo creo que sí que se me refleja a la hora de escribir, solamente eso. Sí, todo, ¿no? Es una cosa donde está todo metido.
Volviendo sobre una cosa que dijo Julieta, que sí que me parece muy interesante. Yo no sabía este caso, ¿no? Que Catarescu que lo escribía así. En mi caso, que he intentado escribir así como alguna novela, pero salió un poco rara. Bueno, he escrito otra también, y en esa sí que fui como muy estricto y como muy... y era un dolor, porque era como una plantilla ahí para seguir todo el tiempo, y ahí sí que lo pasé realmente mal. Y cuando he hablado con novelistas, Javier es un novelista porque tiene una gran novela publicada y está en camino de escribir otra, y Julieta también. Por lo general, sí que me dicen que tienen un plan, casi todos, salvo Javier Moreno. Javier Moreno, que curiosamente es también poeta, y tiene una novela exquisita que se llama Alma, que la publicó hace muchos años, y que para mí es una pieza extraordinaria. Y él siempre dice que no hace planes, que simplemente eso va saliendo, pero yo no puedo trabajar así. La narrativa larga, el cuento sí, bueno, también escribo cuentos que son muy pequeñitos, ¿no? Entonces es más sencillo, pero desde luego la novela no, y los cuentos sí. Óscar, vuelve a poner. Sí, pero No, tanto no. Vale. Sí, sobre todo es que está a la altura de la boca. Vale. Sí, perfecto. Ahí perfecto. Vale. Seguimos Vamos con otra pregunta. Bueno, quisiera decir algo que es, para introducir la pregunta, que es la enorme diferencia que hay entre un cuento y un libro de cuentos. Como entiendo, entre un poema y un libro de poemas. Y aquí lanzo yo mi tesis para quien quiera tomarla. Se habla de género literario cuento y de género literario poema, pero que yo sepa nadie se anima a la humanidad de plantearse que hay un género literario que es el libro de poemas y un género literario que es el libro de cuentos, que son completamente distintos. Y eso explica lo que planteaba Marisa, es decir, bueno, cada cuento es una unidad en sí misma, sí, pero el conjunto es otra cosa, y está diciendo otra cosa. Y esos mismos cuentos, unidos a otros diferentes, dan una experiencia de lectura muy diferente. Entonces, bueno, esta pregunta va a propósito de cómo ha sido el proceso de escritura del libro de cuentos. O sea, no ya de un cuento particular, de lo que hemos hablado, sino de la construcción de tengo la impresión de que el libro se prepara para la vida. Preguntas difíciles para... La experiencia ha sido muy bonita, sobre todo porque me ha permitido trabajar con un artista plástico como Edgar Cavao, que bueno, se le conoce más como El Roto, y eso fue un poco la semilla del libro. Yo escribí algunos textos que dialogaban con las imágenes y bueno, eso fue como un poco el motor, ¿no? Con lo cual, digamos que lo que unía los textos al libro ya estaba construido más o menos. Luego hubo que destruirlo para generar el libro de cuentos, porque estos cuentos estaban escritos para una exposición, y entonces eso fue lo que hice. Bueno, ya estaba pensada la idea del map y de los bloques y un poco de las distintas perspectivas sobre la ciudad, y que todo tuviese continuidad, es verdad. Pero bueno, sí, en ese caso sí lo tomé en cuenta, pero quiero decir, esto que estamos diciendo para los cuentos o los poemas que pueden conformar un libro, también lo podemos decir para la totalidad de la obra del autor, a través de la intertextualidad, ¿no? Y cómo unas cosas dialogan con otras, aunque a priori a lo mejor no tienen tanta relación. Entonces, bueno, en mi caso tampoco le di demasiadas vueltas y fue todo así bastante intuitivo. Traté de construir un ritmo, eso sí, de alternancia de textos más largos, textos quizá más cortos, algunos que tenían, o se ocupaban más de cosas más crudas, y otros que se iban quizá más por lo
Entonces sí que había una idea de conjunto para que hubiese un ritmo en el libro, porque al final si van a un libro, el libro debe tener ritmo, ¿no? Pero eso fue más o menos todo, y muy importante, al menos para mí, el que hubiese, ¿cómo lo llamaría? Universos sentimentales y afectivos que fuesen muy distintos. Es decir, que pudiésemos tener una historia grotesca y muy dura, y al mismo tiempo que pudiésemos tener una historia fantástica, muy bonita, muy casi con una mirada infantil al mundo. Y porque en la realidad, y esto es algo que sí que me ha enseñado el cuento, o al menos yo lo he proyectado a mí, la realidad es muy rica, tiene muchos matices. Y me parecía que trabajar solo en un registro, aunque no sé, igual pudiera ser más coherente, ¿no? O sea, como todo realista, todo crítico, pues no, la realidad tiene muchos registros, tiene muchos tipos de personas, tenemos muchos tipos de sentimientos a lo largo de los meses, de los días, de los años, y querían que todo eso formase parte de esa ciudad, ¿no? Que es Irmán, pero porque Irmán es una representación, pues, un poco de las ciudades y de los seres humanos, y ahí, pues bueno, cambia todo. No sé si contesté. Yo creo que sí, ¿no? La variedad y saco, yo creo que se agradece. Bueno, en mi caso, este es el sexto libro de cuentos que he escrito y es muy peculiar porque nació de una idea. Yo tenía varios cuentos escritos y estaba buscando una forma de articularlos, y de pronto se me ocurrió la idea de escribir un requiem. Como igual que los compositores clásicos y neoclásicos han compuesto requiem, se me ocurrió la idea de escribir un cuento para cada parte de un requiem, ¿no? Ampliando un poco a lo que sería la liturgia de una misa. Entonces se me ocurrió hacer un introito, un kyrie, un credo, un ofertorio, un agnus dei, un gloria, etc. Y terminando en la bendición final. Entonces, la idea de hacer una liturgia, y lo mismo que Mozart, o Verdi, o Ligeti, o Fauré han compuesto para cada himno, en mi caso había que escribir un cuento para cada parte de la misa o del requiem. Fue como un reto creativo y tenía algunos cuentos que me encajaban y otros lugares que había que llenar con un relato. Entonces fue una experiencia muy interesante para mí de ver hasta qué punto ese esquema era fructífero y hasta qué punto los cuentos adquirían un significado especial por el hecho del lugar que ocupaban dentro del libro. Y fue que sí, que realmente determinados cuentos en determinados lugares están diciendo mucho más de lo que el cuento por sí mismo estaría diciendo. O sea, el lugar no es sino que tiene un efecto gravitatorio casi, de ampliación del sentido, del significado. Por poner solo un ejemplo que se va a entender muy bien. Una parte de la misa que siempre se canta en los requiems es el Kyrie. El Kyrie es la petición de perdón al Señor, Señor de piedad, Kyrie eleison. Entonces en el Kyrie yo hice un cuento que se llama Los Condenados, que habla de Open Arms cuando sale a buscar inmigrantes en peligro de muerte y todas las trabas administrativas, políticas y judiciales que les pusieron. La intencionalidad era bastante clara, o sea, es decir, en este requiem que es europeo, un motivo para pedir perdón al género humano es la política migratoria que está presente. No, porque me da miedo que sí, que no pase pero es un relato que tiene una parte documental histórica que da noticias que yo estuve siguiendo y que termina con una carta que le mandé al periódico El País planteando precisamente este estatuto de Europa frente a los entonces ya que me has dicho eso.
Bueno, creo que se entiende que ese cuento en otro lugar tiene un significado, pero ese cuento en una misa de Requiem, que es por el alma eterna del difunto, en el Kyrie, donde se pide perdón, entonces eso ¿no? se multiplica su significado. ¿No? Yo creo que es como la colocación de las palabras, ¿no? En el poema también un poco. Cuantas más estructuras vayan conteniendo estructuras anteriores, más significado general, me parece, claro. Sí. Bueno, hay una parte, una parte. Hay una parte irónica, hay una parte crítica. Bueno, ¿cómo sigue la historia? A las 9:29 p.m. del 26 de junio de 2019, el señor Oscar Camps, director de la ONG propietaria de Open Arms, que se haya bloqueado en el puerto de Nápoles, mientras se dedica a la didáctica y edificante tarea de abrir puertas y pasillos para mostrar la nave a curiosos, ociosos y distraídos, sufre un ataque de nervios, un episodio de locura, un trastorno de la prudencia, un asalto de escrúpulos o algo indescifrable, y se atreve a pensar y publicar. 6 meses bloqueados, no aguantamos más, levamos anclas y nos vamos, antes presos que cómplices. Silencio, silencio. El capitán de la nave, Gonzalo Gómez, está efectuando la maniobra. Silencio, y enseguida el rumor de las olas, vuelo de gaviotas. Se alejan del refugio de la costa. Algún napolitano haciendo visera con la mano en los ojos los le dice. Nadie habla, avanza mar adentro. Hay una emoción tan grande que parece que las costuras del sol derramándose van a romperse. Bueno, esta es la escena en que yo digo aquí que algún día los grupos de ética empezarán con el testimonio de este capitán que decide con toda la lógica que no puede seguir bloqueado y tiene que salir a salvar. Bueno, aquí hay un dato, hay datos históricos de en qué fecha salen, a qué hora y qué publicó el capitán, y también una mirada más lírica o más expresiva de lo que ocurrió. No sé si tenéis más preguntas, digo, pues me hago un poco la hora, más preguntas, hablamos y terminamos con la lectura. Sí, yo quería preguntar. ¿Qué opináis, los dos, de la reescritura, el reposo, la revisión, la perspectiva que adquieren los textos, ¿no? Cuando se deja pasar el tiempo, cuando se vuelven a mirar, si lo integráis, si no, ¿qué pensáis? Bueno, yo creo que siempre olvidarse del pueblo que escribiste es bueno. Déjalo que repose y olvidarte y volver a verlo con otros ojos, sin estar tan pegado al relato, ¿no? Muchas veces uno acaba un relato, no me pasa a mí, me acaba exaltado de haber escrito una obra maestra. Vamos, aparta Borges, que allá voy yo, ¿no? O sea, esa emoción de lo que has vivido y lo que has descubierto te llena de alegría, ¿no? Y el reposo, el tiempo de distancia, volver a leerlo te permite ver ya el cuento como objeto, digamos, ¿no? Ya no como una literatura tuya, sino ya como una cosa que revisar y tal. Y entonces, para mí es un consejo que yo daría siempre a un escritor, no sé si poesía, quizá también, que repose, ¿no? Que tú seas otro y el cuento también va a ser otro, verlo con otros ojos. Porque si estás muy pegado, yo creo que la capacidad de mejorarlo por la corrección, por la revisión, la pierdes, porque estás muy pegado, muy implicado, ¿no? Y a mí me parece que bueno, ya digo, hasta el punto de casi olvidarte, ¿no? Sí, yo básicamente pienso lo mismo. Lo que pasa es que es muy difícil. O sea, de hecho, yo creo que hasta que no pasa mucho tiempo no somos capaces de despegarnos de los textos. Yo casi diría en años, ¿no? Pero bueno, no sé. Quizá lo más sano es ir a un taller o no ir a un taller, pero compartir
listo. A veces te puedes fiar, a veces no. Depende. Luego uno, como al final va a ser el responsable de lo que ha escrito, pues bueno, la decisión última es de cada uno. Pero bueno, no sé. Yo en mi caso, por ejemplo, muchos textos del libro, antes hablaba este compañero, vamos a decirlo así, de por la mañana cuando uno se levanta. Hay unos cuantos textos del libro que yo, cuando me levantaba por la mañana, no los escribía, se los dictaba al móvil y salían 5, 6, 7 líneas, así, que era eso, casi como un garabato. Y luego eso iba creciendo, y luego ya lo pasaba al ordenador, iba creciendo, y luego como que dejaba tiempo, volvía sobre ello. Entonces, evidentemente es como, no sé, tiene que madurar de alguna manera. Muchos a lo mejor no maduran y ya está, hay que tirarlos y qué se debe hacer, ¿no? Que a veces da mucha pena y a veces nos encargamos y sabemos que un cuento no funciona y va en el libro, por ejemplo, digo. Bueno, eso no sé si hay que hacerlo, ¿no? Yo tengo alguno de esos y con libros de poemas también, que ahora cuando lo veo digo, ostras, madre mía. Pero, bueno, al final creo que todo esto es un asunto de divertirnos y aprender cosas, ¿no? Por el camino. Hay un compañero de clase que ha intervenido, si quieres. Sí, yo dos preguntas breves porque va sobre la brevedad. Para Óscar, complemento de una pregunta anterior, el confrontar la síntesis de las viñetas del roto con la síntesis del cuento, la síntesis expresiva. Y para Javier, el conflicto, por los relatos que nos han ofrecido, el conflicto intrínseco de la familia con el conflicto intrínseco a la relación del cuento. Bueno, respondiendo, es que no he entendido bien el final de la pregunta. La relación del conflicto en la familia ahí. Y el conflicto en la relación del cuento. El cuento existe un conflicto que hay que afrontar o no, o resolver, o lidiar, Bueno, a ver, con respecto a lo de a la brevedad, bueno, hay veces que sí soy breve y hay otras que me extiendo un poco más, por lo general no mucho. Entonces, pero mira, por ejemplo, hay un texto aquí, es muy breve y está tomado de una viñeta de Roto. Hay varios así. Entonces, bueno, digamos que traté de ser coherente y también de que los textos, porque estaban pensados para sustituir a las carteras que clasifican los cuadros, luego cambié un poco la historia. Bueno, los nuevos bosques. Alguien escuchó en algún lugar del mar que los árboles no dejaban ver el bosque, así que los cerraron. Los cerraron todos. Todos. Bueno, esto parte de una viñeta donde hay un conjunto de árboles, con esa crítica un poco al sistema que destruye la naturaleza, etc. Y sale directamente de ahí y es como coherente, creo yo, un poco con eso. Y luego hay otra también que tiene un par de líneas, a ver si lo encuentro, que se llama, bueno, esta la puedo hacer de memoria, a ver si lo recuerdo. Se titula Recogida y siembra, tiene que ver también con el tema de la naturaleza, pero bueno, llevada un poco a otra zona, ¿no? Y dice algo así como, y después del bombardeo, recogían a los muertos y los enterraban. Bueno, son como cosas breves que parten de viñetas y que, bueno, tienen relación con las imágenes. Pero hay veces que, bueno, de hecho, el último texto que leeré parte de una viñeta es bastante más largo. Javier, responde tú que si no nos pasamos de la hora.
La pregunta te refieres al relato que habéis leído de... Sí, hemos leído 2 relatos en los que había conflicto familiar. Un hermano que estaba su hermano moribundo iba corriendo por la carretera y es una herencia entre hermanas. Entonces me surgía ese paralelismo entre los conflictos que se suponen intrínsecos a la relación familiar y el conflicto que exige al principio desentrañar un cuento. Claro. Digamos que todo conflicto tiene una solución, aunque sea mala. O sea, la solución de una vez es una pelea por una herencia es que ya no nos hablamos entre los hermanos. Esa es una solución mala, pero es una solución. O sea, el tiempo transcurre y a la fuerza se llega a algún sitio. Normalmente los relatos que yo hago sí que se llega a una solución, digamos. Sí que pasa algo y se acaba en un punto de llegada. Pero en estos 2 casos, casualmente, por ejemplo el de la herencia, el cuento queda truncado, no se sabe cómo se va a resolver el problema, porque yo lo que quería poner el foco era en la violencia irresoluble de que todos exigimos un derecho y nadie cede. Entonces, la solución de ceder es excluida, casi porque parece, bueno, si alguien cede, entonces alguien se rinde, entonces hay una derrota, entonces no hay justicia, porque tú renuncias a lo que es justo de tu parte. Entonces, el cuento te está planteando en que, bueno, si vamos a la justicia exacta, no queda más que repartirnos las pistolas y matarnos, el que gane se lo lleva todo. O sea, lo que está cuestionando es qué lógica es la que se está empleando ahí, más que cuál es la solución. Entonces llegas a un callejón sin salida. Si por el camino de la generosidad no, porque no es justo, por el camino de la justicia absoluta, la máxima justicia de hay una máxima de derecho, la máxima justicia, máxima injusticia. Porque al final, la justicia exacta en un reparto es imposible. Siempre va a quedar un sobrante en favor de uno y en perjuicio de otro. Entonces ahí lo que me interesaba no era tanto qué se me ocurre a mí, cómo va a acabar esa discusión, sino poner el foco en cuáles son los principios que se están utilizando y cómo fracasan, cómo colapsan. Hay otro cuento también que acaba en colapso en el trekking, sobre una inteligencia artificial que se colapsa. Y en el caso del hermano que va a ver a su hermano, claro, había 2 finales posibles, que llega a tiempo o que no llega a tiempo. Yo opto por lo más crudo, la verdad que alguien diga, bueno, Joaquín, deja eso, por lo menos que se despida, ¿no? Entonces, eso te obliga como a centrarte en otro sitio, en lo que hay antes de esa resolución, ¿no? ¿Qué es lo que se está cuestionando ahí? Lo que se está cuestionando ahí es que por fin te has dado cuenta que había algo más valioso que el dinero. Y por eso has emprendido esa carrera. Quizás esa carrera no lleve a una solución feliz, pero hay una ruptura de la vida que tú llevabas. Se ha cuestionado lo que tú estabas haciendo. Y eso ya me parece algo muy valioso. Es una discusión que viene con la esposa, ¿no? Donde los dos llevan razón. Ella le dice, bueno, lo que importa es el gesto. Y él dice, no, es que el gesto no me basta. Que yo quiero resolver esto, ¿no? Y ahí hay claro, eso también un conflicto de desde dónde estamos mirando las cosas. Entonces, ya digo, en general sí que hay soluciones a los conflictos, pero hay veces que es más interesante plantear los caminos de resolución más que el hecho concreto del final. Aunque puede sonar un poco satisfactorio al lector decir, bueno, pero me dejes así, ¿no? Claro, el cuento a veces no te soluciona nada, te están generando preguntas al lector y yo cuento con eso también, ¿no? No todo es tranquilizador, sino a veces también es inquietante. Pues ¿qué de cosas tenemos que ir terminando? Vale, pues terminamos. Tenemos Pero tiempo que veamos estos... sí, yo creo que sí. Vale. Que digo que quede
cuando proliferan las inquietudes, las preguntas, que es interesantísimo, tenemos siempre que poner límite, pero que está siendo una gozada y que, bueno, como terminamos siempre aquí con la voz, no con la voz de los autores, con su creación, en su voz, quiero agradeceros muchísimo la generosidad de venir, de compartir las inquietudes, de recoger las preguntas tan interesantes de la gente también, agradecemos a todos el viaje. Así que os escuchamos. Ya, pues, a los alumnos y a la profesora también. Sí, vale, pues yo primero. Bueno, voy a leer el cuento con el que se encierra el libro. Hemos leído el primero, este es el último. La bendición, es justo cuando ya se marcha la gente y termina la liturgia, ¿no? Se titula Eva, 4 momentos. Y son 4 escenas, todas están introducidas por un pasaje de Génesis, ¿vale? Eva es la madre de los vivos. Sabe Dios que en cuanto comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces la mujer cayó en la cuenta de que el árbol tentaba el apetito. Era una delicia de ver y deseable para adquirir sabiduría. Cogió fruta del árbol, comió y se la alargó a su marido, que comió con ella. Génesis 3, 4, 6. La hembra no soporta el deseo y muerde el fruto prohibido. En ese instante súbito la sacude un estremecimiento de locura, un vértigo de horror. El pensamiento brota. Adquiere el conocimiento, la distinción de cada cosa, el concepto, la clasificación inmediata, una cadena de preguntas, la posibilidad de juzgar, la conciencia de sí, el gusto, las palabras. Una felicidad divina corrompiendo su naturaleza descubre sus ojos. A su lado, el macho la mira sin entender nada. Le hace un gesto para que le alcance de eso que ella ha comido. La mujer se vuelve hacia el ser que la acompañaba y sabe que ha de tomar una decisión. La primera. Imagina su dominio sobre esa fiera, las posibilidades de su cautiverio. También comprende la soledad que se le avecina. Ve las largas horas de espera bajo el sol, las impotentes tardes. Debe elegir casi sin tiempo, ante ese bruto que agita sus brazos poderosos, se impacienta, insiste. Teme la violencia que desatarán las ansias de él por afirmarse sobre ella, y su propia angustia por tener que combatirlo. El pobre quiere morder también, ignora el destino que acompaña a ese bocado. Para tomarse unos minutos en que deliberar, lo distrae con una estratagema, le arroja una corteza de rama y la bestezuela busca alcanzar algo más lejos. Ella mira cómo husmea entre los arbustos, cada vez más inquieto, el don inalcanzable. Da vueltas, persiste, se distrae, se cansa, se enfurece, no saca conclusiones. Regresa a donde se encuentra ella de pie, la golpea en las piernas con el dorso de la mano, pero vuelve a enviarlo con un truco y él repite su intento inútil. Ese animalillo inofensivo, estúpido, de dientes fuertes y aspecto saludable. Una compañía imposible. Tendrá que sufrir los dolores nuevos que a ella ya la conmueven. La conciencia de que un día va a morir o va a perderlo. La primera lágrima cae por su rostro. La primera sonrisa la recoge. Entonces lo llama con el primer nombre que inventa. Abre su mano y mientras con la otra acaricia su cabeza, le permite que se haga con la fruta. Bueno, el cuento nació de esta idea de que se ha entendido, ¿no? Que al comer la manzana se convierte en una persona que tiene que decidir sobre eso. Como es como hay 2 fragmentos más, que me los salto y voy al último, que se titula Las distancias. A oriente del jardín de Edén colocó a 2 querubines y la espada llameante que oscilaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. El dolor me desgarró. La roja sangre fluyó de mi cuerpo y se vertió en la tierra. Creí que no volvería a levantarme.
Sin embargo, hace de eso 3 años. Parece que se ha ido como un sueño. El que salió de mí ya corre y se sube a lomos de su padre. Juega a esconderse de nosotros y aprende muy deprisa cuanto le enseñamos. No hay chispas de preocupación en su cabeza. Siempre está riendo. Yo lo observo en todo lo que hace. Me da miedo que se pierda. Me gusta tenerlo abrazado y ponerlo sobre mi vientre, como para volver a meterlo ahí. A él le gusta. Apoya su cara en la mía, igual que le hace a su padre, y se duerme. Me asusta que tenga sueños. Significa que llegará al conocimiento, igual que nosotros. Por otro lado, tampoco quisiera que fuese estúpido como un cerdo o triste como una cabra. Quizás sea bueno que su vida se parezca a la nuestra. Mi compañero y yo hablamos mucho, no tanto del pasado, sino sobre nuestra situación de ahora. Él se queja a menudo de los trabajos que hace. Se cansa demasiado pronto, me parece. También me ocurre a mí. En cambio, yo pienso más en el futuro, en sombras que no quiero nombrar aún. Nuestra conversación se detiene en lo que no entendemos, en lo que vivimos. Cómo de un dolor ha surgido el que tanto amamos, que del cansancio de la jornada viene la delicia de reposar juntos. De cualquier problema nacen las palabras. El pequeño no nos deja en paz. Sin él no sabíamos vivir. Sentimos el placer de unirnos y el de separarnos para volvernos a unir. Podemos permanecer despiertos durante la noche sin acatar la oscuridad. Disfrutamos la dicha de ser únicos. A veces me acuerdo de la voz. Pienso si no lo tramó todo desde el principio. Si bien nos prohibió comer, nos entregó el árbol. Dejó de utilizarse a la serpiente que nos sedujo. Abrió nuestros ojos a nuestros cuerpos para que nos amáramos. Y ha permitido que brote una criatura de mi vientre. Yo no me cambiaría por la que fui en aquel entonces, menos aún por los terribles ángeles inmóviles que vigilan si se nos ocurre la absurda idea de regresar. Alguna noche medito en el enigma de la voz, que trazó este plan y renunció a tocarnos, pero no nos ha abandonado. El texto lo voy a leer, sí, es corto. Y es que lo quería leer con un fondo de música.
coincide siempre con la fatalidad y el infortunio. Muchas son las hipótesis y muy pocas las verdaderas razones. Pasaba el tiempo y quienes se habían deleitado con la música y la visión de aquellas criaturas celestiales se sintieron incapaces de asumir el vacío dejado por ellas y trataron de emular los sonidos que en su día escucharon de primera mano y también los que se encontraban en las grabaciones. Sin embargo, la frágil y saturada memoria de los habitantes de Dilmán ya no podía distinguir unos de otros. Por consiguiente, los nuevos cantos de los seres humanos se convirtieron en una vaga y penosa imitación de los originales. Ya no tenían alma o espíritu. Eso hizo que los insectos y muchos diminutos roedores y reptiles